En esta oportunidad tenemos un problema correspondiente a densidad, peso específico y densidad relativa. De hecho, se pide calcular dichas variables como densidad, peso específico y densidad relativa. Se sabe, ¿no es cierto?, que el material en cuestión, que es el aluminio, tiene un volumen de 3 metros cúbicos y un peso de 79.461 newton. Entonces, podemos anotar los datos a este lado, en donde se puede destacar el volumen, el peso y las incógnitas. Lo primero que se pide es la densidad del aluminio. La densidad está definida como la masa sobre una unidad de volumen. Pero la masa no se sabe, pero sí se sabe el peso. Entonces necesitamos nosotros encontrar otra fórmula que tenga masa. La otra que tiene masa es esta. También tiene gravedad. La aceleración de gravedad es conocida, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es conocida. Entonces vamos a decir lo siguiente. El peso es la masa por la aceleración de gravedad. La masa es la que buscamos, ¿ya? Entonces la tenemos que destacar de color rojo para saber qué es la incógnita. Este es un despeje bastante sencillo. Queremos dejar la masa solita a este lado, por lo tanto la aceleración de gravedad va a pasar dividiendo acá abajo. Entonces copiamos nuevamente la fuerza peso dividido por la aceleración de gravedad es masa. La aceleración de gravedad, ¿no es cierto?, es conocida y es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o 9.8, o incluso algunos textos lo plantean como 10. Entonces, el peso dice que son 79.461 newton. Y eso lo vamos a dividir por la aceleración de gravedad, que yo principalmente voy a trabajar con 9.8. ¿Ya? Entonces ingreso esto en una calculadora, es decir, coloco eso dividido en esto, que esta es la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Esa es la unidad. Va a dar la masa en kilogramos, que son 8.100 kilogramos, ¿ya? De masa. Agregaremos el dato acá para proseguir con lo que realmente necesitamos, que es la densidad de este material llamado aluminio. Una vez agregado el dato, procedemos a calcular la densidad. Ahora tenemos el volumen y lo que es la masa, ¿no es cierto? Podemos calcular la densidad. Entonces, la densidad se define como la masa sobre el volumen. Entonces, si quisiéramos calcular la densidad, en este caso, del aluminio, por eso voy a colocar una A, va a ser la masa que tiene este trozo de aluminio, que esto está en kilogramos, ¿no es cierto?, dividido por el volumen, que son 3, que está en metro cúbico. ¿Ya? Entonces, al realizar esta división, vamos a llegar a un valor para la densidad del aluminio de 2.700 kilogramos partido en metro cúbico. De esa forma. También se puede calcular lo que es el peso específico. ¿Qué es la otra pregunta? Para calcular el peso específico, vamos a emplear la siguiente fórmula. Dice que el peso específico es la densidad por la aceleración de gravedad. Es cierto que no se encuentra esta fórmula, entonces ustedes pueden comprobar el resultado empleando la de acá, ¿ya? Que debiese dar exactamente lo mismo. Entonces, la densidad son los 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por la aceleración de gravedad, que como vimos es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si realizamos este producto o esta multiplicación, nos daría 26.487 newton. Partido en metro cúbico, puesto que esa es la unidad del peso específico. De esta forma, obtendríamos el valor del peso específico. Como solamente falta calcular lo que es la densidad relativa, emplearemos la fórmula que aparece acá, donde dice
que la densidad relativa es la densidad de la sustancia dividido por la densidad del agua. En este caso, la sustancia es el elemento llamado aluminio. Entonces, la densidad relativa va a ser la densidad del material, que es aluminio, que son 2700 kilogramos partido en metro cúbico. Todo esto dividido por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos también partido en metro cúbico. Se debe destacar que esta debe ser un agua de a 4 grados Celsius y en este caso pura. Entonces se elimina la unidad. Quedaría una densidad relativa de 2.7 y sin unidad de medida. Por lo tanto es una cantidad adimensional. De esta forma se ha obtenido finalmente lo que es la densidad relativa y así hemos encontrado las tres variables. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.